Pues la verdad es que es un gozo, como digo, poder compartir con ustedes sobre este tema. La doctrina de la Trinidad. Una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana, centrales. Interesantemente, sin embargo, para muchos dentro del cristianismo no parece tener ninguna importancia. De hecho, algunos piensan que es irrelevante, que no importa. Tú puedes ser cristiano y qué importa si crees o no en la doctrina de la Trinidad. La teología liberal del siglo XIX, por ejemplo, simplemente creía que la doctrina de la Trinidad era una elaboración de la iglesia tardía. La iglesia del Nuevo Testamento nunca creyó en la Trinidad. Fueron simplemente los hombres que vinieron después las que le impusieron cierto tipo de pensamiento a la Biblia y por eso desarrollaron la doctrina de la Trinidad. Los grandes teólogos del siglo XIX, liberales, tenían un pedacito dentro de su teología apenas para la Trinidad. Pero las cosas cambian y en el siglo XX se recupera el valor que la doctrina de la Trinidad tiene. Y en un momentito vamos a hablar precisamente de la importancia que usted le da a esa doctrina. ¿Tiene importancia? Bueno, el hecho mismo que la Escritura lo diga o lo enseñe debería ser suficiente para que nosotros le diéramos importancia, ¿no les parece, hermanos? Aun cuando no le encontremos alguna aplicación práctica. Pero la doctrina de la Trinidad tiene importancia práctica y si el tiempo nos da, yo quisiera dedicarle un poquito a eso. La palabra Trinidad, debemos ir directo al punto. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Y por eso precisamente algunos movimientos sectarios, como los Testigos de Jehová y otros, nos van a decir, mire, la palabra no aparece en la Biblia y por eso no creemos en ella. ¿Cómo contestamos a eso? Cuando la palabra probablemente no aparece, si no aparece ahí. Pero ¿qué del concepto? ¿Qué de la realidad de la Trinidad? El concepto de que existe un solo Dios que existe, subsiste eternamente en tres personas, si es algo que sale de la esencia de la Escritura. Un solo Dios que eternamente existe, subsiste, vive en tres personas iguales, coeternas, omnipotentes, santas. Esas tres personas existen en este solo Dios. ¿De dónde viene esta idea? ¿Viene de una serie de hombres teólogos que no tenían nada que hacer o proviene de la Escritura? Si vamos a ser honestos, la otra dificultad que encuentran aquellos que no creen en la Trinidad es el hecho de que es una doctrina difícil. No tiene comparación. La doctrina de la Trinidad la creemos no porque nos sea fácil explicarla, no porque sea fácil tomar analogías o comparaciones de ella del mundo que nos rodea. La doctrina de la Trinidad misma no tiene comparación. Déjenme anticiparle entonces que no hay ilustración perfecta de la Trinidad. De hecho, cuando ocupamos ilustraciones sobre la Trinidad, lo que hacemos más frecuentemente es distorsionar lo que la Biblia dice sobre la Trinidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quizás no han oído o a lo mejor hasta lo han ocupado la ilustración de Dios es así como soy yo, por ejemplo? Yo soy un esposo, soy hijo y soy papá. Así es Dios, nos dicen algunos. Me va a disculpar, pero Dios no es así. Dios, la Trinidad no es esa. A eso se le llamó en la historia de la iglesia la herejía del modalismo. Pensar que la Trinidad es simplemente que Dios está tomando modos. Ahora funciono como papá, ahora funciono como esposo, ahora funciono como, qué sé yo, ahora como pastor, ¿verdad? Como hijo. Dios no es así. El Dios trino no es así.
¿Quién no ha encontrado, por ejemplo, aquellos que tratan de describir la Trinidad como un huevo? Pues así como el huevo está compuesto de cascarón, de clara y de yema, así es Dios. ¿De verdad? El Hijo es la clara, ¿verdad? El Padre es la yema y el Espíritu es el cascarón. De verdad. Para nada. Para nada. De acuerdo con la Escritura, el Hijo es Dios total. El Espíritu Santo es Dios total. El Padre es Dios total. Eso significa que si tuviéramos que ocupar la analogía del huevo, la yema, la clara, la cáscara, todas completas serían total huevo. A usted no le gustaría, por ejemplo, comer cáscara frita, ¿verdad? ¿O sí? Porque no es el huevo completo, ¿verdad? Ojalá que, bueno, algunos quizás sí, son tan raros que quisieran comer eso, pero no. Algunos otros, por ejemplo, ocupan la ilustración del agua. El agua es vapor, es líquido y a veces está como hielo. Interesantemente, un estudiante del seminario, estudiante de química también, me llevó una foto en donde algunos químicos habían desarrollado un experimento en el que el agua se podía manifestar al mismo tiempo como líquido, vapor y hielo al mismo tiempo. Y se miraba ahí está. Pero fíjense que aún así, Dios no es así. Dios no es así. Y aquí está la dificultad. Cuando le decimos esto a la gente, o personas que no creen simplemente en la autoridad de la Escritura, nos dicen, esto es una monstruosidad, eso no se puede explicar, Dios no es irracional, ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, nosotros tenemos que ser capaces de explicar a nuestro Dios. Ahí es donde tenemos que volver y decirles un momentito, yo creo en la doctrina de la Trinidad, no porque la entienda a perfección, sino porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. La palabra puede que no esté ahí, pero el concepto está ahí. El concepto de un solo Dios, no son muchos dioses, la Biblia es clara, precisa en eso. Deuteronomio 6 nos recuerda que solo hay un Dios. Recuerda, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Interesantemente, sin embargo, si ustedes y yo pudiéramos leer un poquito de hebreo, descubrirían que la palabra que se ocupa ahí en hebreo, en Deuteronomio capítulo 6, Jehová vuestro Dios, uno es una palabra interesante. En hebreo existen 2 palabras para hablar de uno, de unidad. Y la palabra que se ocupa aquí es la misma palabra que se ocupa allá en Génesis cuando se habla de la relación del esposo con la esposa cuando se juntan y serán una sola carne. Uno. ¿Me explico lo que estoy tratando de comunicar con esto? Cuando en Deuteronomio 6 se dice que Dios es uno, no necesariamente se está diciendo que sea algo monolítico, que no pueda haber alguna diferenciación dentro de Dios, porque así como en el matrimonio hay uno, son una sola carne y sin embargo son 2 individuos, es probable que en Dios haya diferenciación. ¿Me explico lo que digo? ¿Está conmigo? Okay. Existe un solo Dios, sí, pero el misterio, lo singular de nuestro Dios es que Él subsiste en 3 personas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son los atributos fundamentales de Dios? Bueno, cuando preguntamos esto y le hacemos esa pregunta a la Biblia, encontramos que Dios es omnisciente, es omnipresente, es santo, es Señor,
es creador, tiene tantos atributos que solamente Él tiene. Pero, por supuesto, no tenemos problema que el Padre sea Dios, que tenga sus atributos. Pero cuando le preguntamos a la Biblia si hay alguien más que tiene esos mismos atributos, interesantemente, la Biblia nos dice sí. Un tal Jesús de Nazaret tiene sus atributos también. Jesús, ese hombre de hace 2000 años, también es omnipresente, ¿o no? Y si no es omnipresente, ¿cómo es que me puede decir, voy a estar, Mateo 28, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, voy a estar con ustedes, y Él está con nosotros, ahí donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cómo es eso? Que puede estar con nosotros aquí en el estado de Maryland y con los creyentes chinos. ¿Cómo es eso? Si no es Dios, si no es omnisciente, si no es omnipresente. Cuando le preguntamos a la Biblia, ¿es Jesús creador? Pregúntele al Antiguo Testamento y nos va a decir, solo existe un creador, todos los demás son dioses falsos. Solo existe Jehová, que es creador. Pregúntele al Nuevo Testamento, ¿quién fue el que creó? Colosenses 1 nos dice claramente, repetidas veces, en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, hablando del Señor Jesucristo. By the way, como dicen los gringos. Si Jesús creó todas las cosas y todas las cosas que han sido creadas fueron creadas por medio de Él y por Él, entonces ¿quién es este que crea? Alguien que no es creado. ¿Me están siguiendo, hermano? Todo lo que estoy tratando de decirles y desarrollar, si ya me entendieron, es tratar de mostrarle cómo es que al final la teología evangélica dice la Trinidad es algo que sale, surge de la Escritura. Hay un solo Dios, pero al mismo tiempo 3 personas dicen tener los mismos atributos. 3 personas se llaman Dios. 3 personas son santas. 3 personas son omniscientes. 3 personas son omnipresentes. 3 personas dicen ser creadores. ¿Cómo hacemos con esto? Una cosa sería bien fácil decir, me hago del ojo pacho, un buen salvadoreño, y decir, los testigos de Jehová van a hacer exactamente esto. Niegan que Jesús es Dios, porque en el momentito que ustedes les dice que Jesús es Dios, la Trinidad va en camino y sólidamente. A ver, si yo tuviera que preguntarles a ustedes, denme 5 versículos, los más fuertes, los más directos, los que no tiene usted que argumentar gran cosa para probarme que Jesús es Dios, ¿cuáles serían? Como eso que usted necesita cuando el testigo de Jehová viene a tocarle la puerta y que empieza a soltarle la letanía del reino teocrático, los 144,000 y quieren darle un montón de cosas, ¿no? Es decir, algunas veces cuando estábamos en El Salvador, en Guatemala, yo hacía este ejercicio. Me llegaban a tocar a la puerta, decía al fulano, yo sabía que era el testigo de Jehová. Decía, mira, hagamos un trato. Te voy a dar 5 minutos para que me digas, me soltes todo tu rollo. Yo te voy a oír, pero después dame 5 minutos. ¿Tenemos un trato? Sí. Otra vez, ¿no? El reino teocrático aquí, que los 144,000 aquí, que tenemos que dividir un montón de cosas. Tenemos 5 minutos, déjame, aquí voy. En esos 5 minutos, ¿cómo le probamos a la gente que Jesús es Dios sin mayor argumentación? Hay una gran cantidad de pasajes que nos ayudarían a probar que Jesús es Dios. Pero de esos 5, ¿o cuántas
balas tiene un revólver? Pues, hermano. Ustedes son expertos en eso, ¿verdad? Dependiendo del Va, pero digamos de 6, pues va, digamos de 6. Se lo voy a hacer fácil, pónganle 5. Uno de 4. Va, ¿qué pasó? Se la voy a poner de 5. Es decir, en ese sentido, sáquese el revólver de la escritura y suéltele. No vuelvo. Jesús es Dios, punto. No lo crees, es tu problema. Aquí está, la escritura lo dice directamente. En el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo no se había hecho presente, Ajá. dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, es importante, pero mire, déjenme jugar el abogado del diablo. ¿Okay? Aquí es el asunto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? El abogado del diablo es que yo soy un testigo de Jehová en este momentito. El abogado del diablo es que yo soy un testigo de Jehová y le voy a contestar como un testigo de Jehová le diría. San Juan 1:1. Muy bien. Juan 1:1 dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, Romanos 9:5. muy bien. Primera de Juan 5:20. Romanos 9:5 dice de quién ¿De quién son los patriarcas? de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas. El cual es Dios bendito sobre todas las cosas. ¿Qué les parece? ¿Están bien? ¿Están anotándolo? ¿Cuál es el otro? Primera Juan 5:20. ¿Qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Amén. Y la vida eterna. Muy bien. Un testigo de Jehová va a jugar con ese. Es bien importante mirar por qué los creyentes evangélicos creemos. Escuchen esto, hermano. A veces les parece un poquito técnico a algunos de ustedes. ¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada verbalmente? Eso significa por qué creemos que cada una de las palabras que aparecen aquí en el texto son importantes, que usted necesita verlas. Y cada una de ellas tiene una importancia radical. Ese versículo, por ejemplo, primera de Juan 5:20, dice, hablando del Señor Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa palabra, si usted recuerda sus lecciones de gramática en la primaria, para aquellos de nosotros que todavía recordamos esos tiempos antiquísimos, el profesor me decía que esa palabra era un tipo de palabra, es un pronombre personal, demostrativo, cercano. Y dice, qué horrible, ¿verdad? No sirve para mucho, decía yo allá cuando me lo estaban enseñando. Y sí sirve para un montón. Porque ese pronombre personal, esa palabra que está tomando el lugar de un nombre demostrativo, significa que me está señalando, me demuestra, me dice, demostrativo es cercano. Demuestra, toma el lugar del nombre del que está cercano. Y el nombre que está cercano a la par, en primera de Juan 5:19, es el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando un testigo de Jehová venga a decirle, este es el verdadero Dios, se refiere a Dios que se menciona 2 versículos, Dios el Padre que se menciona 2 versículos atrás. Usted puede decirle, fíjese en la palabra que se ocupa aquí, este, pronombre personal, demostrativo, cercano. Jesús es Dios. Estamos cerca. ¿Qué otro? Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, hermano. Ese es uno muy bueno también. El testigo de Jehová le va a decir con todo que ahí hay un pequeño problemita,
y que la palabra que aparece Dios ahí no debería traducirse como Dios. No le crea de todas maneras, es uno bueno. Déjeme darle otro, quizás todavía más directo. ¿Qué dice Tito 2:13? ¿A quién espera usted? ¿A quién esperamos nosotros? Esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El testigo de Jehová le va a decir, ahí hay dos personas. Le va a decir, nosotros estamos esperando al gran Dios y al Salvador Jesucristo. Y usted le va a decir, usted que está apoyando a aquellos que van al seminario, hay que quieren mandar, le va a decir, fíjese que no. Fíjese que hay solamente una persona y de esa persona se dicen dos cosas. Se dice que es Dios y se dice que es Salvador, que es gran Dios. Porque el testigo de Jehová frecuentemente le va a aceptar a usted que Jesús es Dios, un Dios. Pero en ese versículo dice que es el gran Dios. Ahora es importante pensar de esto, les digo, porque esta es una manera... En lógica a esto se le llama pensar inductivamente, es decir, estamos recopilando los detalles para luego llegar a una conclusión. Si el Padre es Dios, si Jesús es Dios, si el Padre tiene esta lista de atributos y características, el Hijo tiene esta lista de atributos y características y el Espíritu Santo tiene esta lista de atributos, ¿qué hacemos con eso? Y la fe cristiana ortodoxa, los conservadores, dicen, no se puede negar. Esto no es otra cosa que un Dios en tres personas. Ahora, si hacemos esto, mire, los textos abundan y hay muchos más, hermanos, pero esta no es una clase sobre la deidad de Cristo. Solamente como ejemplo, si hiciéramos lo mismo con el Espíritu Santo, si otra vez dijera, denme los 5 balazos sobre el Espíritu Santo, ¿cuáles ocuparía usted para decirme el Espíritu Santo es Dios? Punto. No es simplemente una energía, es Dios directamente. Así. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre Bien. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es un buen versículo, la verdad, para nosotros, y es correctamente ocupado. Ellos tendrían la excusa de, ahí no dice que el Espíritu es Dios, pero obviamente uno tiene que pensar que el nombre de Dios, ese de Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta el nombre de Dios, está en singular ahí. También las veces en las que, no solamente este pasaje, sino hay varias veces que en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, se coloca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces primero el Padre, a veces primero el Hijo, a veces primero el Espíritu Santo. En esa cadenita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa bendición con la que Pablo a veces termina sus cartas, por ejemplo, habla que el puesto del Espíritu Santo no puede ser inferior al puesto del Padre y del Hijo. Pero algo más directo, en donde usted encuentre, por ejemplo, ahí cercanamente que se diga el Espíritu es Dios, por lo más cerquita que pueda encontrarnos. Es un poquito más difícil, ¿verdad? ¿O no? Les ayudo, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, cuando aquellos dos le mienten al apóstol Pedro, con lo que habían vendido la casa, la propiedad, ¿qué les dice Pedro? ¿Qué les dice Pedro? Ustedes le han mentido. ¿A quién le mintieron? Ajá. Y Génesis 1:2.
¿Cómo dice, hermano? Sí. Génesis 1:2. Bueno, sí, pero ahorita estamos pensando en este ahorita vamos a ese. Estamos pensando en Hechos 5, donde Pedro les contesta a esta pareja que los estaba tratando de engañar. No ha metido a los hombres, sino al Espíritu. Ajá. ¿Dice ahí eso? No has mentido a los hombres, sino, versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. A ver, denme otro, pues por lo menos denme otro, hermanos. Versículo 9. ¿Por qué conveniste reintentar el Espíritu del Señor? Ajá. ¿Qué les parece el pasaje del Señor Jesucristo cuando el mismo Señor Jesucristo dice Dios es Espíritu? ¿No? Sí. De los que le adoran al Espíritu y pertenecen. Ajá. ¿Qué les parece 2 Corintios 3? ¿Quién es el Señor, hermanos? Si le pregunta al Salmo 24, por ejemplo, si le pregunta al Salmo 24 exactamente quién es el Señor de gloria, el Salmo 24 le va a decir, ¿quién es ese Señor de gloria? Jehová de los ejércitos es el Señor de la gloria. Bueno, pero si le pregunta a Pablo en Romanos, y le dice, ¿cómo es que uno se salva? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor? Ahora lea 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí. Entonces, ¿quién es el Señor? De aquí donde ya casi terminamos, quiero darles chance para que me preguntemos, no que les voy a poder contestar todo, pero ni modo, hay que hacer preguntas, ¿verdad? Aquí viene la conclusión nuestra. ¿Quién es el Señor? ¿El Padre? Sí. ¿El Hijo? Sí. ¿El Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿son los tres Dios? Sí. ¿Son los tres lo mismo? Fíjese, cuidado. ¿Son lo mismo? No. Son el mismo. Escuchen, son el mismo, pero no lo mismo. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Porque esto es precisamente lo que debemos evitar. Algunos nos acusan de creer en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses. Creemos que solo hay un Dios. Otros se van al extremo y dicen, no, la Trinidad no existe, solo son modos. Es el mismo Dios que cambia, ¿verdad? Ahorita soy hijo, papá, esposo. Hay un solo Dios, y en este Dios hay tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu es el Hijo, pero los tres son Dios. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé yo que el Padre no es el mismo Hijo disfrazado? Por ejemplo, ¿cómo sé yo? Un testigo de Jehová le va a decir, bueno, si Jesús era Dios, ¿qué pasó cuando se encarnó? El universo se quedó sin Dios que controlara, si Él estaba aquí con nosotros. Eso es por ignorancia de la Trinidad. Jesús, el Hijo, el que se encarnó, no era el Padre, no es el Padre. Cuando Jesús le habla al Padre, refleja que tiene una identidad propia. Jesús le ora al Padre. Por ejemplo, Juan 17. Padre, devuélveme la gloria que tenía antes que el mundo fuese. ¿Qué tal?
Esa petición es una petición arrogante si el que la está pidiendo no es otro sino Dios mismo, ¿verdad? Devuélveme la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Y que conteste el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se trata de otro. No es simplemente que uno está tomando, bueno, ahora hablo como papá, ahora voy a contestar como hijo. No es así. ¿Y qué me dicen del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, sí. ¿Es diferente del Padre y del Hijo? Por supuesto. Si no, ¿cómo el Señor Jesucristo podría decir que Él es el otro consolador? El otro consolador. Él les va a enseñar, Él va a tomar de lo mío y se los va a dar. El otro consolador. La palabrita otro ahí en griego es bien importante, deberían recordarla. Existen dos palabras en griego que se traducen otro. Es diferente, el griego es diferente a nuestro español, es diferente al inglés. En español y en inglés solo existe una palabra. En inglés hay una variación del other, another, pero al fin de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pero en griego existen dos palabras cuando alguien quiere hablar de otro. Hay una palabra, déjenme tratar de ver cómo lo explico. Imagínense que yo estoy ahí esperando que vengan ustedes y están parqueando sus carros. Supóngase por un momentito que yo soy el pastor de la iglesia. ¿No te fijas, hermano? No. Y pues yo los estoy mirando que ustedes vienen y están parqueando sus carros. Ahí viene el hermano Mengíbar, viene el hermano González, y cada uno viene en un Lexus Del año. un hombre, pues, un hombre. No, está bien Para un pastor. ¿Verdad que sí? Es el asunto. Entonces, viene el primer hermano Mejía, con su Lexus, grisito. Olvídese. En el otro hermano, el hermano Hernández. ¿Quién? ¿Tiene un Hernández en Martínez? González. El hermano González. Y en otro Lexus, pero increíble. Entonces yo estoy viéndolo ahí, digo, ahí vino el hermano Mengíbar en su carro, ahí viene el hermano González en su otro carro, en otro carro, y de repente veo mi carro, que es un Corolita, todo destartalado, ¿verdad? Que está por ahí, está ahí. Ese es otro carro, ese es otro carro. En griego hay forma de distinguir cuando yo ocupé la palabra otro para hablar del carro del hermano Mengíbar y del hermano González, que son de la misma calidad, del mismo nivel. Cuando digo el hermano González viene en otro carro, habiendo dicho que el hermano Mengíbar tiene un Lexus último modelo, yo sé a qué tipo de carro me estoy refiriendo. El carro del hermano González no va a ser una chatarra. ¿Me explico? El otro, el Corolita, el todo destartalado, si yo estuviera hablando en griego, podría ser la diferencia, decir, ya sé qué quisiste decir. El holos griego, otro de la misma clase, del mismo nivel, de la misma naturaleza, y el heteros, otro de otra clase. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo les mandaré otro consolador, imagínense, díganme qué palabra ocupa ahí. La primera, holos, de la misma clase, de la misma naturaleza. Viene, han estado conmigo, han estado viendo este Lexus. Aquí viene otro. Este que viene no puede ser simplemente una fuerza.
este está al mismo nivel. Este está el mismo tipo. Si el Espíritu Santo fuera solo una fuerza, una energía o algo parecido, no podría ocuparse, no debería ocuparse ese tipo de designación para hablar de Él. Existe un Dios eternamente existiendo en tres personas iguales. ¿Lo entiendo? Dios es único, no puedo. ¿Lo acepto? Sí, es revelación de Dios. Ahí está. Déjenme terminar, antes de darle chance para sus preguntas, pensando por un momentito en cuál es la relevancia de todo esto. Fíjense que un Dios trino es tan rico y tan importante para nosotros, porque nos pinta un Dios que de eternidad a eternidad es un Dios que vive en comunidad, en comunión. Hay tres eternos, uno eterno viviendo en tres eternos, que se relacionan de una manera perfecta, que nos modelan el ideal de cómo Dios pinta también a su pueblo. Es interesante porque el Nuevo Testamento frecuentemente ocupa las relaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo para hablarnos de cómo usted y yo deberíamos comportarnos en las diferentes esferas que nos movemos, en la familia, en la iglesia. Cómo se comporta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son iguales, los tres son Dios, los tres se glorifican el uno para el otro. Ninguno es inferior, pero ellos deciden funcionar de cierta manera. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu. El Espíritu no es inferior al Hijo ni al Padre, y sin embargo funcionan en ese orden. Lo compara la Biblia frecuentemente, la relación, por ejemplo, entre esposo y esposa. Le dice el apóstol Pablo que de la forma en que Dios es cabeza de Cristo, hablando del Padre y de Cristo, así es la forma en que el hombre debe funcionar con su esposa. No se trata que el hombre sea naturalmente superior a la mujer, que es el que siempre da las órdenes y que a él siempre solo se le obedece. No, la mujer, por ser cuerpo de esta cabeza, no es inferior al hombre. Están al mismo nivel. ¿Recuerda? 1 Corintios 7 y luego los pasajes de Efesios 5 y todo, Colosenses también, donde se habla de esta relación. La Trinidad nos enseña a cómo funcionar en comunidad. Trabajamos en un orden. Yo no sé cómo decirlo esto. Yo sé que algunos hombres no quisieran ser la cabeza que Dios nos ha puesto que sean, pero deben serlo. Yo sé que algunas mujeres quisieran ser la cabeza del hogar, pero Dios no las ha puesto ahí. Y yo ¿cómo aprendo a funcionar? Mire la Trinidad. A Jesús nunca lo vemos, por ejemplo, amargado diciéndole, ¿por qué no viniste vos a morir? Al Padre. Y el Padre lo que ha hecho con el Hijo lo hace de una manera amorosa también. El Padre siempre está conmigo. Recuerda Juan, todos ustedes, mis discípulos, me van a abandonar, pero el Padre está siempre conmigo. La Trinidad es importante, me modela cómo yo debo funcionar. Hay otras grandes verdades, por ejemplo, si Dios es amor, si fuera solo uno, por ejemplo, si solo fuera el Padre, ¿cómo puede ser amor un individuo solo? El amor por naturaleza debe mostrarse. Dios es amor y puede existir, escuche, con esto termino. Agustín de Hipona en el siglo V dijo que, hablando de la Trinidad, quizás uno de los más grandes teólogos de la iglesia cristiana, Agustín de Hipona, dijo que a Dios en la Trinidad se le podría describir como
el Padre amante, el Hijo amado y el Espíritu, el amor, que los une a los dos. Dios no tenía necesidad de crear a nadie ni nada para mostrar su amor. Eternamente podía existir por sí mismo, porque dentro del mismo Dios hay un sujeto que ama y un objeto amado. Dios no nos necesita a nosotros para mostrar su amor. Él es amor. Y para que sea amor en el sentido pleno de la palabra, se necesita que sea trino. Un individuo solamente no puede ser amor en ese sentido. Necesitamos a Dios trino. Dígame, tenemos 10 minutos. Según la Biblia, no hay oportunidad para alguien que ame a Dios y no ame a Cristo y al Espíritu Santo, que no crea en Él, para que sea salvo. La Biblia dice que no viene a mí, y no puede Amar a Cristo es amar al Padre, ¿verdad? Jesús lo repite varias veces en Juan: el que me ama a mí, ama al que me envió, y el que me ama a mí, amará al que enviaré. Así es. Como bien dice que el Padre no le permitiera. Ajá. Sí, mi hermano. Yo, cuando dicen, lo he escuchado, es una iglesia cristocéntrica, ¿a qué se refiere? Porque también podría ser una iglesia espiritucéntrica o una iglesia diocéntrica, pero ellos dicen, o lo escuchan de Cristo, sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo lo explica? Sí, bueno, hay varias maneras de entender eso, ¿no? Y depende de quién lo ocupe, pero cuando yo ocupo la palabra cristocéntrico, estoy pensando en que, de acuerdo con la Biblia, la máxima revelación de Dios es Jesús. Es decir, yo conozco esto de la Trinidad, al fin de cuentas, por Jesús. ¿Verdad? Si me hubiera quedado solo con el Antiguo Testamento, fíjense, esto es interesante. Si me hubiera quedado solo con el Antiguo Testamento, aunque hay pistas allá, aun cuando uno se fija un poco más de cerca, encuentra ciertas pistas, no están totalmente claras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya se habla de un ángel de Jehová, que es Jehová muchas veces, pero a veces es diferente de Jehová, alguien que Dios envía, que a veces es el mismo Jehová, porque solo Jehová puede perdonar, pero a veces este ángel de Jehová habla de Jehová en tercera persona. Pistas, por ejemplo, se habla del Espíritu de una forma diferente al Padre. Se habla del Espíritu que va a tener el Mesías en Isaías, por ejemplo, varias veces, como haciendo diferencia. Creo que hay pistas, pero la revelación central, fundamental, que aclara todo lo que debe aclararse y lo que debemos saber, es el Señor Jesucristo. Eso es lo que el mismo Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿verdad? Y en conversación con ella, la mujer tenía razón. Sabemos que viene el Mesías y Él nos aclarará todas las cosas. Aquí está, lo dice Jesús. Ahí está. Sí. Cristocéntrico significa eso. Lo que decía que es interesante, porque cuando usted aprende lo que el Nuevo Testamento le dice de Jesús, por ejemplo, Juan 1:1 dice que Jesús es la palabra de Dios. No una palabra, no la más importante palabra, sino la palabra de Dios eternamente. Eso significa que cuando Dios ha querido comunicarse con nosotros, Jesús siempre ha estado en medio. Si usted sigue leyendo en Juan capítulo 1, va a llegar al versículo 14, en donde Juan dice: a Dios nadie lo vio jamás. Y uno dice: espérese, porque yo he leído el Antiguo Testamento, usted. He leído el Antiguo Testamento, usted también, ¿no? ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio Moisés y los 70 ancianos?
¿A quién vio Ezequiel? ¿A quién vio esto? Por eso Juan viene, y Juan es un hebreo que conoce y que conocía mucho mejor que nosotros el Antiguo Testamento. Pero me dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pero si termináramos ahí tendríamos un problema, ¿no? Pero él sigue diciendo, el único Dios, esa es la lectura mejor, el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Han oído la palabra exégesis alguna vez, hermanos? Lo que hace el pastor Luis todos los domingos cuando explica el texto bíblico, en los seminarios se le conoce como exégesis. Eso significa explicar el texto bíblico. Cuando le estoy diciendo esto de esta palabra es esto, esta palabra es lo otro, eso es exégesis. Se lo digo porque cuando en Juan capítulo 1 el escritor dice, el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, la palabra que se ocupa ahí es exégesis. Él le ha hecho exégesis al Padre. ¿Me explico? Dios, el único Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Se entiende entonces por qué cuando a Felipe le dice, muéstranos al Padre, el Señor Jesús no le dice, espérate, hombre, ten paciencia, ya te vas a morir, o cuando te mueras te vas a ir conmigo y lo vas a ver, vamos a estar allá arriba. ¿Ah? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen, no saben que el Padre es en mí, yo en el Padre. Se entiende entonces cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, no una, la imagen del Dios invisible. Él, Jesucristo, en ese sentido es la máxima, plena, climática revelación de Dios. A eso debería llamarse cristocéntrica. Y eso que pasó hace 2000 años, ¿verdad? De lo que nos cuenta la Escritura. Ese es el problema con las preguntas así, hermano, que yo me tomo otros 10 minutos para contestar. Dígame. Yo solo quería leer este pasaje, hermano. Dígame. Esos dos versículos los que relaciona el apóstol Juan. Sí. En su capítulo 5. Y voy a tomar los 3 textos para la guía. Dice, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo relaciono con Cristo cuando digo, yo soy el camino y la verdad. Sí. Hasta hablando de lo mismo. Sí. Ahora, el versículo 7 y 8 dicen, porque 3 son los que dan testimonio en los cielos, o en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Sí. Y ese es un pasaje importante, pero ustedes necesitan saberlo. Por eso se los voy a decir. Yo, como me puedo meter en problemas si me voy a el fin de semana, que ya he problemado aquí el hermano Luis. Yo les sugeriría que cuando platique con un testigo de Jehová, no saque ese versículo. No saque ese versículo, porque ellos sí lo saben, y la mayoría de nuestros hermanos evangélicos a veces no lo saben. El testigo de Jehová le va a decir, y tiene razón, ese versículo no está en el original, en los manuscritos más antiguos de la Escritura. El último versículo, el versículo 7. 3 son los que dan testimonio, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y el testigo le va a decir, ya ven, ustedes le impusieron esto. Está en lo correcto al decir que no está en la evidencia manuscrita que tenemos más antigua. Es cierto. El versículo ese, la mayoría de las versiones más modernas tienen una notita ahí diciéndole, explicándole eso. Sin embargo, lo que no nos dicen los testigos de Jehová es que el hecho de que ese versículo se haya puesto dentro del texto tan tempranamente en la lectura de la Biblia. Miren, lo que pasaba era que antes, obviamente, como ustedes saben, no había
imprenta. La copia de los manuscritos se hacía a mano. Aquí hay un amanuense, un escriba, copiando la carta del apóstol Juan, copiándola a mano. Y luego cuando es su copia, no es la copia suya. Lo que usted hace, usted mira mi copia aquí, está toda manchada en los márgenes, seguramente como la suya, poniendo notitas y diciendo, qué bueno, que aleluya, pongo ya a veces aquí, ¿no? Y toda esta cuestión. Pero claro, en el caso mío, esto se echa de ver fácilmente que está haciéndose eso. ¿Qué tal si la Biblia estuviera escrita a mano como yo escribo? ¿No? ¿Qué tal si en el margen de eso yo pongo, qué rico está esto, y esto es esto, y lo pongo al margen? Cuando ese manuscrito, en las primeras décadas del siglo I, inicios del siglo II, es recopiado por otro escriba, él toma el manuscrito y ve lo que ha escrito en el centro y lo que está en el margen, y dice, ¿es esto parte del original o no? ¿Lo quito o lo dejo? Y la decisión más sabia para él es dejarlo, y lo dejó, lo deja ahí, lo cual nos habla que en una época bien temprana la iglesia ya creía en la Trinidad, y por lo mismo contradice lo que los testigos dicen sobre la Trinidad, que fue algo que se inventó en el siglo III o IV. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Está conmigo o lo confundí? Como les dije, yo me metí en problemas aquí, hay que ver cómo sale. Pero la buena noticia es que eso no pasa cada rato. En el Nuevo Testamento eso no pasa cada rato. Hay unas muy poquitas veces en que eso ha pasado por la transmisión del texto. Muy poquitas veces. Y cuando ha pasado, han sido en cuestiones sin mayor importancia. Por ejemplo, como cuando hay alguna variación en español, si usted tiene la palabra nosotros y vosotros, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es la diferencia? En términos de letras, nosotros y vosotros, ¿cuál es la diferencia? Bueno, digamos, no, la diferencia en términos de las letras es una. Y está escribiendo a mano y le escriba, ¿es una N o es una B? Entonces, ese tipo de diferencias son las que algunas veces, pocas veces aparecen en ciertos manuscritos. Es decir, Yo mío que se hizo testigo me dijo, y me enseñó un par de versículos de lo que usted dice, pero lo que dice ayer, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es lo que dice, ¿no? Y por eso es necesario que tengan un pastor tan instruido como el que tienen, hermano Luis. Algunas personas no creen que es necesario estudiar tanto como se pueda en una institución donde se conoce el texto bíblico, ¿no? Conocer, tenemos un dicho en el seminario, conocer poquito de alguna cosa es peligroso. Y los testigos de Jehová conocen poquito. Cuando le dicen en Juan 1:1, ahí debe traducirse un Dios. Todavía recuerdas a veces que llega a mi casa, de verdad, sí debe traducirse. ¿Cómo sabe? Pues sí, que el griego, permití un momentito, voy a traer mi Nuevo Testamento griego. Aquí está el Nuevo Testamento griego. Para cuando lo estaba enseñando así, ya iba por la cuarta. Iba por allá, decimos. Pero sí es necesario. Obviamente no todos nosotros vamos a poder leer griego o hebreo. No todos nosotros seamos realistas. Pero por eso es importante tener en nuestras iglesias hombres que hayan estudiado a conciencia el texto bíblico. Ya se nos fue el tiempo. Dígame, hermano, termino con esa. Bien. En Apocalipsis dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí se interpreta como Dios, porque más adelante habla de que solo el Cordero inmolado puede abrir los sellos. Entonces Jesús, en nuestra
imaginación podemos imaginarnos a Dios así como... Sí. Recuerde, hermano, que Apocalipsis es una visión, todo libro es una visión, y en ese sentido no es como si fuese una fotografía, es una visión, es una representación de la realidad que incluye a veces símbolos y a veces pedacitos de realidad. Lo que pasa, por ejemplo, en capítulo 5 de Apocalipsis es que se habla de que Juan mira al Cordero como muerto, como inmolado enfrente del trono, y el que está en el trono como que se levanta para entregarle el rollo al Cordero, recuerdan. Entonces un testigo de Jehová va a decir, mire, son diferentes, no es el mismo, está ahí, un momentito, le digo yo, aquí estamos es una visión, se nos está haciendo una representación. El Jesús que va a estar en el cielo no es un corderito muerto, como se lo describe ahí. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Otro hermano pastor con toda buena intención me dice, pues sí, yo sé que son los dos son lo mismo, por eso lo que sucede ahí es que el que está sentado en el trono es Jesús, es Dios, y en el momentito que le da el rollo al Cordero, él se levanta y se para aquí y lo agarra de esta forma, ¿no? El Cordero agarrando también. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No, tampoco es así, hermano, tampoco. Esta es una representación, es una visión, hay símbolos, ¿verdad? Y hay tanta cosita ahí en el libro de Apocalipsis para hablar de esto. Por ejemplo, sí, termino. Fíjese en el trono de Dios en Apocalipsis. ¿Cuántos están sentados en el trono? En el trono de Dios. Bueno, hay tronos alrededor del trono de Dios, ¿verdad? Pero en el trono de Dios, ¿quiénes están sentados? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Usted haga un estudio de Apocalipsis subrayando el trono de Dios y se va a sorprender que a veces ese trono de Dios, ahí en el trono, parece que no es trono, parece que es una banca, porque en el trono está el Cordero y en el trono está Dios, y a veces el trono habla como Dios habla, pero a veces el trono habla como Jesús habla, en el sentido de adoren a Dios en tercera persona. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, otra vez, para hablarnos de lo majestuoso de eso, que es una representación viva de Hebreos capítulo 1, que aquí llegamos a la medianoche, hermanos, y yo sigo dándoles. Óigame. Solo dígame quiénes son los ancianos, los seres con ojos. Espérenme. No, ya no me saquen, hermano. Luego termino. Espérenme. Hebreo capítulo 1, Dios el Padre. El escritor de Hebreo cita el Antiguo Testamento, un salmo en donde se habla de Dios, Jehová, pero Hebreo capítulo 1, Dios, Jehová, le dice al Hijo el salmo. ¿Me explico lo que digo? De sus ángeles, dice, mensajeros de fuego son, pero del Hijo dice, Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Has amado la justicia. Todas las cosas se van a envejecer, pero tú permaneces el mismo. Dios le dice al Hijo, Dios, los grandes concilios de la iglesia como Nicea y Calcedonia, en donde se define y se afirma la doctrina de la Trinidad, entre una de las cosas que se dice es, Jesús es Dios de Dios. ¿Y de dónde viene eso? De Hebreos capítulo 1. El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre adora al Hijo, así como el Hijo adora al Padre. ¿Qué tal? A un testigo de Jehová eso le hace que le salgan todos los ácidos del estómago. Pero es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Padre llama al Hijo Dios eterno, creador. Yo sigo aquí por toda eternidad y no. Un aplauso para el brother. Ya me llegó un panelito.
Se dieron cuenta que es un tema interminable. Y definitivamente debemos ser nosotros los que conocemos mucho. Y no poquito. Porque entre más sabemos, más argumentos tenemos para hacer una apología, para hacer una defensa de nuestra fe, ¿verdad? Pero con todo y eso, ¿quedó claro todo en sus mentes? En serio, que cuando le pregunto eso en el seminario, les digo, ¿me entendieron? Y me dicen, esta es la única clase en que usted saca 100 si me dice, no lo entiendo. Porque yo tampoco lo entiendo. Igual. Pero lo aceptamos, ¿no es cierto? Ese es el punto que iba a recalcar. La doctrina esta no es para entenderla, es para confundirnos. Definitivamente. Pero la verdad es que si está en la Biblia, no nos metamos en líos. Creámosla, aceptámosla y respetémosla. El doctor Núñez dijo, demos gracias a Dios que ella nos escogió, porque la predestinación yo no la entiendo también, dice el doctor Núñez, y dijo, demos gracias a Dios que usted y yo ya estamos escogidos, los demás, vámonos, pónganse de pie, hermanos, vamos ahora.